¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase donde hoy vamos a reflexionar y a meditar acerca de la ira. La ira es un sentimiento o una emoción que podemos sentir tanto los seres humanos como los animales cuando nos sentimos amenazados o agredidos por algo o por alguien. Amenazados o agredidos hacia nuestros principios, hacia nuestras creencias, hacia nuestra familia, hacia nuestras posesiones. Entonces, cuando uno escucha esta reflexión, se da cuenta de dos cosas principalmente. La primera de ellas es que la ira es una emoción primaria dentro de las 6 emociones primarias que tenemos. Quiere decir que la traemos genéticamente ya con nosotros. Las otras emociones primarias son la tristeza, la alegría, el miedo, la aversión y la sorpresa. Entonces, si realmente la ira la traemos con nosotros desde tiempo ancestral, eso quiere decir que tiene su lado positivo y tiene también su lado negativo. Vamos a intentar ver qué es entonces realmente lo que yo tengo que limpiar en mí porque me está haciendo de alguna manera daño o se está enquistando. Es muy significativo este tema de la ira porque realmente dentro de lo que es incluso la medicina holística, la ira a nivel físico enferma el hígado y el corazón. O sea, todas las enfermedades o la mayoría de enfermedades derivadas del hígado y del corazón tienen que ver con esa emoción que nosotros creamos en nuestro interior y que a veces algunas personas pues la tienen pues con muchísima fuerza. Y esto también es interesante porque uno se da cuenta de que la mayoría de personas mayores, cuando llegamos a una edad pues ya adulta, de alguna manera o de otra vamos a padecer de enfermedades relacionadas o bien con nuestro hígado o bien con circulatorio, corazón, etc. Entonces realmente sí que es verdad que tiene que haber ahí un impacto de la mente y de esa emoción sobre el cuerpo que de alguna manera me está enfermando. Y luego a nivel mental tiene que ver o enferma creando en nosotros una personalidad un tanto paranoica, ¿verdad? Porque la paranoia en sí es eso, es como el sentimiento de creer que todos están en contra de mí y entonces desarrollar yo en mí de alguna manera sentimientos de venganza, de odio, de rencor, etc. Entonces, antes de continuar, me gustaría contaros un cuento que oí en una ocasión, de estos cuentos típicos orientales, un cuento de Buda, de cómo Buda pasó a trascender, a superar esos sentimientos de ira en su interior. Y sabéis que bueno, por India, por Oriente, todo lo cuentan así, con cuentos que simbolizan esos estados que estamos sintiendo. Este cuento de Buda es muy interesante porque nos viene a decir que estaba en su vida anterior, incluso cuando era joven, Buda todavía podía sentir esos sentimientos que no le hacían un ser precisamente ni iluminado ni ascendido. Entonces cuenta ese cuento que estaba Buda con un amigo en una especie como de infierno donde había un carro y él y su amigo tenían que tirar de ese carro, pero ese carro tenía las ruedas cuadradas. Entonces había por allí unos demonios, unos diablos que le estaban pegando, le estaban azotando para que movieran el carro. Y bueno, pues evidentemente como el carro tenía las ruedas cuadradas, pues no eran capaces de moverlo. Y entonces ellos tiraban y tiraban y los demonios estos le azotaban y le decían, pues hasta que no consigáis moverlo no vais a salir de aquí o no os vamos a dejar salir o algo así. Y en ese momento Buda se dio cuenta de ese carro
y de que no iban a ser capaces de moverlo, y le dijo al demonio principal de los que había allí, le dijo: mira, como no vamos a ser capaces de mover el carro, deja libre a mi amigo y yo me quedo aquí intentándolo. Y entonces este demonio pues se dio cuenta de que este ser había creado en su interior sentimientos de compasión, sentimientos de amor hacia su amigo, hacia su compañero, y esos sentimientos pues no cuadran en el infierno. Entonces lo que hizo fue que lo echó directamente, en ese momento salió del infierno. Eso quiere decir que esos sentimientos de amor y de compasión evidentemente son los contrarios, los contrapuestos a ese fuego de la ira, del enfado, etcétera, y realmente son un poco de alguna manera los que nos hacen trascenderlos, pero eso lo veremos un poquito más hacia el final. Entonces, continuando un poco con esa definición de lo que sería la ira, nos damos cuenta también que normalmente cuando sentimos ira hacia alguien tendemos a decir: esta persona tiene la culpa de lo que yo estoy sintiendo, es por culpa de esta persona, o creemos que es esa persona la que desarrolla en nuestro interior o la que hace que nosotros desarrollemos ira. Pero si nos fijamos bien, realmente esto no es así, porque si eso fuese así, si ahora mismo traemos a nuestra mente a una persona que realmente nosotros sentimos que nos produce ira, pues lo que vamos a observar o vamos a ver muy claramente es que esa persona, a lo mejor ese sentimiento de ira solamente lo produce en mí, solamente lo produzco yo. Es decir, en realidad soy yo el que me estoy quemando. Igual esa persona ni siquiera proyecta o crea ese sentimiento en ninguna otra persona más que en mí. Entonces, realmente, o a lo mejor ni siquiera se está enterando de que yo estoy sintiendo ese sentimiento de ira hacia esa persona. Entonces, realmente cuando estoy teniendo ese sentimiento de ira como fuego, porque la ira la podemos sentir como fuego o como frío, después lo veremos, pues realmente el único que se está quemando soy yo. Y cada vez que genero pensamientos hacia esa persona, como tú tienes la culpa o por qué me has hecho esto o ese tipo de pensamientos, lo único que estoy haciendo es echarle más leña al fuego. Y luego otro aspecto interesante de la definición es cuando nos dice que nos sentimos agredidos o amenazados. Realmente cuando nos sentimos agredidos o amenazados, en vez de ira, lo que estamos sintiendo es miedo. También hay un poco que localizar ese miedo y sentir que igual que yo estoy sintiendo ese miedo, pues igual el resto de personas también pueden estar sintiendo ese miedo. Esto ocurre un poco también con la figura que anteriormente, porque la ira está como muy identificada con el género masculino, mucho más que con el femenino, ¿no? Con esa figura del padre que se enfadaba, que sentía ira. Lo que ese ser o esa persona estaba proyectando o estaba sintiendo es miedo. No era ira. Miedo pues a lo mejor a que le quiten su lugar o a que se reduzca su estatus dentro de esa familia, etcétera. Y así pues puede ocurrir igual pues con jefes, en nuestros trabajos. Lo que sí es verdad es que cuando sentimos esa ira, nuestra vida se vuelve como mucho más limitada, se vuelve como un pasillo estrecho, un pasillo que al final por donde solamente camino yo y muy poca gente más, porque entre el que me cae mal, el que me hace daño, el que siento que no hace las cosas como a mí me gusta, el que no termina de ser como yo quiero que sea, etcétera, al final en ese pasillo va a quedar solo tú. Así que esa vida, la vida de las personas que sienten o tienen muy arraigada esa emoción de la ira, se vuelve muy limitada y muy con sentimientos de exclusión, o sea, siempre estamos como excluyendo a personas, todo este tipo de personas que al final no nos terminan de gustar. Y luego también la ira tiene otro peligro y es que tendemos a normalizarla, o sea, volvemos ya como algo natural el decir, mira, no, hasta que no resuelva esto contigo no voy a parar, no me voy a quedar tranquilo, voy a decirte esto y entonces me quedaré tranquilo. Y lo normalizo, o sea, digo, tengo que hacerlo porque si no, no me quedo tranquilo, no me quedo a gusto.
Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que sí, que igual vamos, proyectamos, soltamos toda nuestra ira sobre la otra persona y nos quedamos tan tranquilos y tan a gusto, pero nada más falso que eso. O sea, al final nos va a durar una hora, a la hora vamos a tener otra excusa o va a haber cualquier otro detonante que vuelva a crear en mí más ira. O sea, es como fuego para más fuego. Luego también está el séquito de la ira, ¿verdad? Toda esa serie de sentimientos que, bueno, pues que generamos y que están completamente y muy directamente relacionados con la madre, que es la ira. Esos sentimientos pueden ser, por ejemplo, la crítica, donde proyectamos toda nuestra cólera hablando más mal de los demás, etc. La crítica, hay un aspecto muy interesante que yo oí en una ocasión que tiene que ver con el karma y dice que según la ley del karma, cuando nosotros estamos criticando a alguien, pues en realidad en cualquier otra parte del mundo o en cualquier otro lugar hay otra persona que al mismo tiempo me está criticando a mí. Así que más vale tener cuidado a la hora de criticar siempre, pues si se nos viene ese pensamiento a la cabeza, desde luego se nos va a quitar las ganas de hacerlo. Pero bueno, esa es una de las del séquito de la ira. Luego también el enfado, cuando sentimos esas sensaciones de rencor, de odio hacia los demás. El fanatismo es otro que pertenece al séquito de la ira y desde luego uno de los más dañinos que ha existido siempre sobre la humanidad, porque ese fanatismo al final es el origen de las peleas, de las guerras, del terrorismo, etc. Así que el fanatismo es uno de los que más daño ha hecho. Y luego también la impaciencia. Cuando sentimos la impaciencia, la creamos y desarrolla en nosotros, está muy unida a la ira, ¿no? Cuando pensamos, ¿por qué no se da prisa en hacer esto? ¿Por qué nunca termina nada? O sea, nos volvemos impacientes y hay ahí como una conexión muy directa entre la impaciencia y entre la ira. Y luego esos sentimientos de cólera, ¿no? de enfado, como muy arraigado, la envidia, todas estas pertenecen al séquito de la ira. Y todo ese conjunto de la madre con su séquito, ¿verdad?, lo que hace es como volvernos personas que han perdido la coherencia sobre la realidad, ¿no? Es como que no somos capaces de ver los matices de la vida. Lo vemos todo o blanco o negro, porque es bueno, porque es malo, y entramos ahí como en una vertiente que si realmente nos diésemos cuenta, pues diríamos, oye, pero ¿qué me está pasando? Es que no soy capaz de salir de esta historia, ¿no? Porque lo vamos viendo todo así. Y luego, muy interesante también entender que la ira se puede generar en nosotros o fuego, ¿vale? Ya sabéis esos dibujos que se representa la ira como un fuego y se ve ahí toda la cara roja, pero también puede generar en nosotros, genera como frío. O sea, o un lado, o fuego, o helado. ¿Qué es esto de la ira helada, la ira fría? La ira fría son los sentimientos que tienen que ver con el despecho, con el resentimiento. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en las familias, ¿no? Cuando a lo mejor hay un conflicto y ninguna de las partes lo resuelve, entonces es como que se queda congelado ese conflicto, lo congelamos, se vuelve frío y nos vuelve pues así, con ese detonante en nuestro cuerpo físico como congelado, como frío, sentimientos de despecho, de resentimiento. Y bueno, todo esto nos ha servido para darnos cuenta, para poner un mapa sobre la mesa de lo que sería la ira negativa, y ahora vamos a hablar, nos vamos a centrar en la ira positiva y cómo soltar, cómo limpiar esa ira negativa, que lo vamos a hacer a través de la ira positiva. Entonces, ¿qué es esto de la ira positiva? Pues la ira positiva realmente es la fuerza, la fortaleza, el poder interior que tienen tanto los animales como nosotros los seres humanos, que nos ayuda, por ejemplo, a nacer. O
sea, sin esa ira, sin ese sentimiento de decir salgo de aquí, emerjo de aquí, realmente no seríamos capaces de nacer o de levantarnos cada día, ¿no? Es esa fuerza que me hace que me levante cada día y que ponga toda mi voluntad y todo mi entusiasmo en todo aquello que hago, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, luchar por la vida, ¿no? No es la palabra más adecuada luchar, sería más bien poner nuestra voluntad y poner todo nuestro esfuerzo en realizar algo y en que ese algo salga bien. Entonces, cuando hablamos de ira positiva, hablamos de esa fuerza interior. Y luego, esa fuerza interior, esa ira positiva, es la que tenemos que utilizar también para destruir o para quitar, para limpiar la negativa, los sentimientos de ira negativa. Así que ahora vamos a ver una serie de puntos que nos van a ayudar a hacer esa limpieza interna de esa especie de suciedad que ha ido creando esos sentimientos de ira, de rencor, de odio que hemos generado a lo largo de nuestra vida, que de alguna manera en mayor o menor medida nos pasa a todos. El primer punto sería reconocer que esa ira la tengo y además la tenemos todos. Y también es bueno localizar la parte de tu cuerpo y de tu mente que se afecta cuando estamos sintiendo esa ira. Lo hacemos muy fácilmente esto cuando meditamos, ¿no? Cuando nos sentamos a meditar somos capaces de ver muy claramente dónde tengo yo arraigado esos sentimientos de ira o dónde se mueve. Nosotros no podemos ver nuestro cuerpo por dentro, pero sí que podemos sentir su energía, dónde se mueve esa energía en mi cuerpo o en mi mente. A veces puede ser en el estómago, a veces puede ser en el pecho, donde se encuentra nuestro hígado, o en nuestra mente, por donde se mueve esa energía. Luego, el siguiente punto sería permitir que aparezca y en ese momento encauzarla. Mirad, por ejemplo, si son pequeñas cosas que nos producen ira, ¿vale? Pequeñas cosas cotidianas que nos ocurren como muy a menudo, muy día a día. Esas pequeñas cosas a veces se trata simplemente de ponerle un punto y final justo en el momento en el que están pasando. O sea, no desarrollar pensamientos del tipo echarle más leña al fuego cuando aparecen esas pequeñas cosas que producen ira en mí. Decir, mira, quizás no sea tan importante. Y justo en ese momento, cuando decimos quizás no sea tan importante, ponerle un punto y final y dejarlo pasar. A veces se trata simplemente de dejar muchas cosas que hasta ahora hemos sentido que igual eran importantes y tampoco lo son tanto. Y luego, cuando se producen grandes conflictos en nuestra vida, lo que vamos a hacer para ir encauzando y canalizando esa ira es desarrollar en nuestro interior paciencia. La paciencia con la cual comenzaremos la meditación que haremos a continuación, aprender a desarrollar paciencia. Como todos sabéis, se dice que es la madre de la ciencia. Y es la madre de la ciencia porque la paciencia nos lleva hacia la sabiduría. Y la sabiduría dentro de este mundo del desarrollo personal es el máximo exponente que una persona que se considera que se ha trabajado en su interior puede o ha desarrollado a lo largo de su vida. La sabiduría entendida desde este mundo del desarrollo personal no es tiene que ver, ¿no? Pero tampoco es que hayamos estudiado muchas carreras o que sepamos mucha teoría o que sepamos, no tiene que ver con eso. Hay una frase que a mí me gusta mucho que nos dice concretamente lo que es la sabiduría y es: sabiduría es hacer las cosas en el momento correcto y hacer siempre lo adecuado. Así que bueno, entonces a más capacidad de desarrollar paciencia conmigo mismo y con los demás, más sabiduría voy a ir acumulando. Y luego también otro punto interesante sería ver a los demás desde el entendimiento.
a veces no fijarnos en, o cuando estamos mirando a esa persona que en algún momento puede estar proyectando o generando ira en mí o proyectando su ira sobre mí, en realidad verle con entendimiento significa entender que lo que esa persona, la base de ese sentimiento que está teniendo no es la ira, sino el miedo. Y a veces a nosotros también nos ocurre, ¿no? Cuando estamos generando ira, localízalo como si fuera un miedo. Y ese miedo es la base, es la raíz realmente de la ira. Si tuviésemos que buscar un origen de la ira, sería, hay una definición que a mí me gustó mucho que dice, la ira es el conflicto que existe en todos nosotros, por un lado, desde que nacemos, por un lado, por ese sentimiento que tenemos de querer o de necesitar ser amados y protegidos. Esto nos ocurre a todos cuando nacemos, nos ocurre con nuestra madre, etcétera, que sentimos que vamos a necesitar o somos dependientes de una persona. Y a lo mejor es así durante muchos años, ¿verdad? Porque realmente cuando somos niños, pues hasta que nos volvemos un poco más independientes, tenemos ese sentimiento de querer sentirnos protegidos y amados. Y entonces ahí se crea un conflicto entre ese sentimiento y los sentimientos de querer ser libre. Y este es un conflicto que llevamos hasta el final de nuestra vida. O sea, el origen de la ira no es otro que ese conflicto que se crea entre todos nosotros, por un lado, de sentir que queremos ser amados y protegidos, y por otro, sentir que queremos ser libres. Así que bueno, desde esa base y desde ese entendimiento podemos entender un poco mejor también por qué ocurren esos sentimientos de ira en nosotros, y a veces la proyectamos con nuestros seres más queridos, en nuestra misma familia. Muchas veces hemos dicho o hemos oído decir, es que fuera eres otra persona, y luego cuando estás en casa te vuelves, pues eso, irascible, enfadado, brusco, etcétera. Y bueno, pues tiene que ver simplemente con eso, con esa necesidad o ese querer ser libre en conflicto con sentir que de alguna manera también necesito ese amor y esa protección de los que nos rodean. Así que comenzar a desarrollar hacia los demás y hacia nosotros mismos sentimientos de paciencia, de empatía, de comprensión, nos van a ayudar a limpiar muchísimo esos rastros de ira que pueda haber en nuestro interior y que poquito a poco nos van enfermando. Sentir empatía con los demás, ponernos un poco más en el lugar de los demás, de lo que están sintiendo, salir de lo que yo siento y de lo que yo soy, lo que yo defiendo y ponerme un poco más en el lugar de los demás, porque finalmente la ira negativa aparece justamente cuando estamos teniendo un ego dañado. Y ese exceso de ego y ese daño sobre nuestro ego es el que realmente hace que aparezca esa ira. Así que bueno, de alguna manera hacer nuestra mente mucho más abierta. Una mente abierta, una mente amplia, es simplemente actuar desde el entendimiento que los demás en el espacio de su mente tienen toda la razón. Igual que yo tengo toda la razón en el espacio de mi mente. Entonces realmente tampoco nos tiene que importar nada o tanto la opinión de los demás. Lo que cada uno está expresando en su mente, o si lleva la razón o no la lleva, porque verdaderamente en su espacio de su mente tiene toda la razón. Y yo en el mío. Así que ¿para qué luchar? ¿Para qué entrar en esa lucha de egos dañados que al final hace tanto daño? Y luego finalmente un punto que yo siento que todos tenemos que tener en cuenta es generar sentimientos de agradecimiento. Los sentimientos de agradecimiento, porque seguramente todos esos que nosotros pensamos que de alguna manera fueron nuestros grandes enemigos, al final lo único que me estaban mostrando es algo que yo tengo que trabajar intensamente en mí. Es decir, en realidad no son mis enemigos, son mis grandes maestros. Y si no, pensad por un momento
en esas personas que, siendo adolescentes o incluso jóvenes, ya no nos caían bien o sentíamos o hacían cosas que a mí me hacían enfadarme, etc. Realmente lo único que esa persona me está mostrando es algo que yo me tengo que trabajar en mí, y seguramente esas cosas que veía en esa persona cuando era joven, después me las he tenido yo que trabajar intensamente durante toda mi vida. Así que no son mis enemigos, son mis grandes maestros. Y ahora me gustaría que, después ya de haber entendido un poquito mejor la ira positiva, la ira negativa, calor, frío y todos esos sentimientos que nos generan, vamos a hacer una meditación muy especial en este día. Vamos a visualizar, va a ser una meditación donde vamos a tener que trabajar un poquito la visualización para hacer un trabajo realmente muy efectivo, demostrado que es muy efectivo para borrar y limpiar definitivamente esos sentimientos de ira que hayamos podido tener. Así que ahora yo os invito a que os toméis ese tiempo plenamente. No toquéis el chat, dejadlo todo, tomar este espacio de tiempo, porque os puedo asegurar que os va a resultar muy beneficioso para vuestra salud en el momento presente y en el futuro. Vamos a aprender cómo limpiar esos sentimientos de ira que me hacen daño de mi interior. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Nos sentamos en una postura cómoda y vamos a realizar esta meditación preciosa. Comenzamos esta meditación para vencer la ira, y para ello vamos a adoptar una postura cómoda, nuestra espalda erguida, las piernas en una posición que nos permita que estén y se mantengan relajadas durante todo este tiempo que dura la meditación. Podemos comenzar con nuestros ojos cerrados o abiertos, y ahora dirigir la atención hacia nuestra respiración. Y vamos a tratar de dirigir la respiración ahora a la parte baja del abdomen. Sentir cómo se eleva al inspirar y cómo se relaja al exhalar. Vamos a intentar, a través de la respiración diafragmática, que nuestro cuerpo se vaya relajando. Desde las piernas hasta la espalda, el cuello, brazos, manos. Y lo hacemos de forma muy consciente, poniendo toda nuestra atención en esa zona del abdomen. Alargamos también el tiempo que tardamos en coger y soltar el aire. Lo hacemos de forma muy despacio. Y sobre todo muy concentrada nuestra mente en este ejercicio respiratorio. Y creamos pensamientos en nuestra mente que nos ayuden a mantenernos relajados. Relajo, estoy presente, respiro. Inhalo, el abdomen se eleva. Exhalo, el abdomen desciende. Y así vamos sintiendo como cada respiración nos aporta un grado más de relajación y de concentración. También observamos cómo con cada respiración
Vamos soltando la rigidez, la tensión, el cansancio que pudiese haber en nuestro cuerpo, cualquier malestar. Ahora vamos a poner en nuestra mente, además de estos pensamientos que tienen que ver con la relajación, vamos a poner una palabra: paciencia. Ni siquiera vamos a pensar en su significado, ni en nada relacionado con la paciencia. Simplemente escribo esa palabra en mi mente con todas sus letras. Paciencia. Respiro, relajo, paciencia. Y permito que ese pensamiento y esa palabra vayan transformando mi estado. Paciencia. Paciencia conmigo mismo. Paciencia al estar aquí, ahora, sentado, relajando mi cuerpo, mejorando mi salud física, mental. Paciencia también si aparece algún pensamiento de fuera, lo aplazo para después. Paciencia para observar y apreciar este momento como si fuese un regalo que me hago a mí mismo. Paciencia para respirar. Paciencia conmigo mismo. Y en este estado paciente, observo cada segundo que pasa. Y cada segundo que pasa lo voy soltando. Y me abro a un nuevo segundo, a un nuevo momento. Ahora voy a pensar en los sentimientos que se generan en mi interior cuando siento ira, cuando siento rencor, y voy a intentar localizar en qué parte de mi mente o de mi cuerpo se mueve esa energía. Y también
en qué parte de mi cuerpo se localiza todo ese malestar que me genera cuando me siento enfadado o irascible. En mi interior se crean sensaciones de frío o de calor. ¿Qué siento en esos momentos? Y ahora que he localizado en mi cuerpo o en mi mente esa energía que se genera, voy a tratar de visualizarla como si fuese una nube oscura. Y esa nube puede ser de fuego o de hielo. Ahora abro mis ojos y visualizo ese punto de luz rodeado con todos los colores del arco iris. Y voy visualizando todos esos colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, malva, rosado y blanco. Mantén esa imagen en tu mente. Incluso siente que te aproximas cada vez más a ese sol rodeado con ese arco iris. Es una dimensión espiritual, no es física. Cada vez me siento más cerca de ese arco iris, hasta el punto de sentirme dentro de esa imagen, como si estuviese flotando en esas luces del arco iris. Floto y me sumerjo en el color rojo. Ahora voy ascendiendo hacia el color naranja. Noto como si estuviese en una nube de luz fresca. Continúo ascendiendo hacia el color amarillo. Verde. Y así he llegado hasta el color azul y floto en él. Es un azul maravilloso, brillante, y me sumerjo en él. Y en este color azul me observo sentado, como si estuviese sentado en meditación, justo ahora. Y noto esa energía azul flotando a mi alrededor. Puedo respirar ese aire azul, esa luz azul, y siento cómo va hacia mi interior. Y justo esa luz azul se va depositando
en esos lugares donde yo he localizado en mi cuerpo que se asienta la energía de la ira. Así que conforme voy respirando esa luz fresca y azul, se va asentando en ese lugar y voy soltando la energía, la luz gris y oscura que había en esos lugares. Siento que voy soltando, y respiro azul y fresco. Lentamente, no hay prisa. Cada vez que suelto el aire, suelto la nube gris, asegurándome que puedo soltarla hasta el final. Y en su lugar, en esos lugares, se mantiene, se fija firmemente la luz fresca y azul. Así con cada parte de mi cuerpo. Ahora también siento que realizo el mismo ejercicio en el interior de mi cabeza. Respiro aire fresco y azul y exhalo energía densa y gris de mi cabeza. Energía de pensamientos, de enfado, de rencor, de ira, de pensamientos negativos. Todo eso va fuera con cada exhalación. Respiro y toda mi mente se llena de aire fresco y azul. Toda mi mente y todo mi cuerpo se van llenando con ese aire fresco y azul. No solamente en los lugares donde estaba la ira, sino también se reparte por todo mi cuerpo. Aire fresco y azul. Así voy sintiendo como cada respiración y a cada segundo todo el interior de mi cuerpo y de mi mente es fresco y azul. Y hasta la más mínima partícula gris que hubiese en mi cuerpo, siento que la exhalo, se aleja y se desvanece. Floto en este arco iris, justo en la luz azul, y el sol espiritual me protege, me ilumina. Ahora todo mi cuerpo y mi mente están limpios y mi cuerpo es ligero. Incluso siento que puedo enviar energía de calma, fresca y serena hacia todo el mundo. Aquí en este lugar del arco iris. Y sobre todo
siento que va a llegar con intensidad esa energía fresca y azul a todas esas personas que en el pasado me hicieron sentir ira. No importa cómo sea en este momento, desde aquí les envío energía fresca, azul, espiritual. Y siento cómo les llega. No es mi energía. Pasa a través de mí esta energía del sol espiritual, de calma y serenidad azul. Y también siento como toda esa energía densa y pesada de ellos se va transformando en amor. Y también en mi interior, donde hay amor, no hay ira. Donde hay compasión, no hay ira. Donde hay luz azul, no hay fuego. Así que siento como todo el mundo a su alrededor está envuelto con esa energía y luz azul. Al transformar la ira en mí, también doy ejemplo y se benefician todas las personas que me rodean y se va extendiendo y se va hacia toda la humanidad. La próxima vez voy a sentir que la ira es un sentimiento pasajero. Pasa, se aleja. Y mantendré en mi mente el aire fresco y azul, que vuelve mi estado amoroso y tranquilo. La única energía verdadera es el amor. Hacia mí mismo, hacia los demás, hacia el mundo. Todos somos seres de amor. Amor, compasión, perdón, respeto, agradecimiento. Entendimiento, comprensión.
Esas palabras destruyen la ira, el odio, el rencor, el dolor. Y así lo voy sintiendo. En mi interior hay una enorme fortaleza interior que destruye cualquier rastro de ira. Ahora mantengo la mirada interior en el centro de mi frente. El alma es la raíz de mi fuerza. Y el alma es libre y vuela alto. El alma se sumerge en el silencio y en la paz, que es su verdadero hogar. El alma siempre está rodeada por la luz de ese sol espiritual, protegida, y por ese hermoso arco iris, donde flota libre, libre de condicionamientos. Flota y se sumerge en amor, amor y luz espiritual. Y con este sentimiento de ser un alma libre, amorosa, pacífica, unida y conectada en todo momento al sol espiritual, con este sentimiento maravilloso, me preparo para ir regresando. Respiro, observo cómo es mi estado, cómo me siento. Estoy en la luz del alma, experimentando una conciencia física. Y voy regresando. Om Shanti. Om Shanti, amigos, espero que hayáis disfrutado muchísimo esta meditación. Si queréis dejar algún comentario, estaré aquí con vosotros. Y muchísimas gracias y un abrazo de luz enorme a todos. Om Shanti.